Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 81, Partición 1. Lindy se sintió más ligera en los días que siguieron a su tiempo con Sixian. Había resuelto el problema, aunque todavía no estaba del todo segura de cómo, y su cultivo durante el mes se realizó según lo previsto. En su intento por comprender mejor a Sixian y sus preocupaciones, había cultivado una sucesión de artes en Sunseeker's Ceremony, Playful Muses Rapport y Melodies of the Spirit Seekers. Sunseeker's Ceremony fue el arte de cultivo sucesor de Ekfe's Ceremony que había creado en su búsqueda de visión con la ayuda de las fases Greening, Hidden y Dreaming Moon. Dada su experiencia con el arte base y que el arte sucesor estaba adaptado a ella, había llegado fácilmente a la segunda canción de Sunseeker's Ceremony, aprendiendo a canalizar el utilizado en su cultivo base para desarrollar simultáneamente su dominio y desarrollar mejor el crecimiento de sus espíritus ligados. El arte Playful Muse Rapport le resultaba extraño. A diferencia de otras artes, había pocos ejercicios de lo que sí ha consistido principalmente en métodos para acentuar las reverberaciones naturales en él y de un cultivador al expresar cosas para mejorar la percepción de los demás, de la honestidad y sinceridad del hablante. El resto era esencialmente un manual extremadamente denso de técnica retórica, con algunas técnicas sutiles de y que acompañaban más las lecciones sobre lenguaje corporal y tono distribuidas por todas partes. Melodías de los buscadores de espíritus era más mística, ya que trataba sobre espíritus. Era tanto un ritual como un arte, detallaba exhaustivamente los métodos para tratar con muchos espíritus menores y aprendía cómo funcionaban sus mentes simples. Esto se utilizó luego como base para iniciar comunicaciones con espíritus más complejos y determinar cómo convencerlos o obligarlos a llegar a acuerdos a largo plazo. Afortunadamente, su cultivo final planificado fue mucho menos estresante. La técnica Bombing Moons fue simplemente una extensión de su arte introductorio de adivinación, pero aún así la cultivó diligentemente. Ella no creía que ese fuera su objetivo, pero podía admitir que poder obtener una visión más amplia de la situación ayudaría enormemente en el futuro. Entonces, no se sorprendió cuando Heo Siulan se acercó a ella mientras cultivaba en las piedras silenciosas. Después de todo, Lindy la había visto venir, pero la expresión de tristeza en su rostro era preocupante. La reacción de Lindy al motivo de la llegada de Siulan había sido de desconcierto. ¿Ce? Preguntó Lindy. ¿Has cultivado musgo sobre tus orejas mientras cultivabas? Siulan preguntó burlándose. La otra niña apoyó su mano sobre su cadera y golpeó su pie contra la hierba seca y marrón. Dije que me voy a casa. Lindy miró fijamente la expresión altiva de su amiga. Apenas necesitó su reciente entrenamiento para ver la mentira que contenía. La angustia brotó de sus pensamientos, y las lecciones y los ejercicios de habla huyeron de sus pensamientos. ¿Pero por qué? Tu rango ha ido aumentando rápidamente, al igual que tu cultivo. También luchaste muy bien en el pueblo. ¿Por qué tu familia? Lo es porque me ha ido tan bien que me están retirando. Siulan sonrió, pero había un tono amargo en ello. Se está gestando una guerra, Lindy, en caso de que ya se te haya olvidado. La familia G1 no puede arriesgarnos tanto a Jan Mei como a mí. Lindy se quedó en silencio, mirando a su amiga. Ella combatió el impulso de apretar el puño y negarlo. Quería hacer planes para encontrar una manera de convencer a la familia de su amiga de que cambiaran de opinión, pero Sixian murmuró tristemente. Lindy cerró los ojos por un momento. ¿Qué significa esto para ti entonces? Dices que no pueden perdonarlos a ambos, pero no tienen muchas hermanas mayores. Ninguno de ellos, salvo Jan Mei, ha demostrado mi talento. Mi padre cree que mi crecimiento se puede guiar mejor desde casa, respondió Siulan, moviéndose el cabello. Ella le dio a Lindy una mirada irritable. ¿Dónde están mis felicitaciones, chica grosera? Sé que tus estándares están sesgados gracias a ese señor tuyo, pero es todo un logro recibir este tipo de reconocimiento de mi familia a mi edad. Lo siento, Siulan. Lindy se disculpó. Yo solo, por un momento, se contuvo, el decoro y sus propios nervios la frenaron. No duró.
Demasiada moderación podría ser perjudicial. Ella dio un paso adelante, y antes de que su amiga pudiera hacer más que abrir los ojos sorprendida, Lindy envolvió sus brazos alrededor de Siulan. No quiero verte partir. Siulan se retorció incómodamente en su agarre, sin siquiera empujarla, pero aún así estaba rígida y sorprendida. La diferencia de altura probablemente no ayudó. Yo. Tú. ¿Qué diablos estás haciendo? Su voz quedó apagada por el vestido de Lindy. Lindy sintió que se formaba humedad en el rabillo del ojo. Tendrás que soportarlo y darme un segundo. Tampoco es que quiera dejarte atrás, se quejó finalmente Siulan. Aunque no le devolvió el abrazo a Lindy, logró darle una palmadita incómoda en la espalda. Ahora, libérame ya, ¿qué diablos te ha pasado? Creo que es mi culpa, dijo Sixian mientras Lindy liberaba a Siulan, con su voz ondeando en el viento. Lo siento por eso. Siulan miró fijamente a su alrededor mientras suavizaba las arrugas de su vestido antes de relajarse. Tu otro espíritu, el de la luna. Me olvidé de ellos. ¿Qué puedo decir? Soy un poco tímido, murmuró Sixian. Lindy miró hacia otro lado, sus mejillas se oscurecieron, avergonzada por su impulsividad ahora que todo había terminado. Tendría que meditar más. Lo siento, Siulan. Siulan miró hacia otro lado y parpadeó rápidamente. Disculpa aceptada. Honestamente, hacer algo así afuera. Lindy sonrió débilmente y no comentó sobre la humedad que vio en los ojos de la otra niña antes de que se enroscara en vapor. Ella frunció el ceño entonces. Espera, ¿qué significa eso para tu compromiso? Pensé que se suponía que te casarías con un miembro de la familia Fan. Siulan sonrió. Sin duda, ese es un beneficio adicional de estar en la fila para la herencia. ¿Eso significa entonces que Fan Yu se casará con un miembro del GU? Preguntó Lindy. Las prácticas matrimoniales nobles todavía le parecían extrañas. Era extraño hablar de un hombre que se casaba con un miembro de la familia de una mujer. Siulan la miró boquiabierta y luego sacudió la cabeza rápidamente, mientras los adornos de su cabello tintineaban. No, por supuesto que no. El Fan nunca aceptaría tal cosa. Bien, los Fan eran un clan condal, e incluso si Fan Yu no estaba cerca de la herencia, seguía siendo parte de la familia principal. Esa había sido una pregunta tonta. Felicitaciones, dijo ella sonriendo. La idea de que Siulan se fuera todavía dolía, pero saber que una de las cosas que más había agobiado a su amiga había desaparecido ayudó, al menos un poco. De hecho, Siulan se acicaló. ¿Cuándo te irás? Lindy preguntó tentativamente. Ella esperaba que todavía hubiera algún tiempo. El primero del mes, Siulan respondió, su alegría se desvaneció. Papá ya tiene mi carruaje y mis guardias en camino. No creo que los necesites, bromeó Lindy a medias. Ella debería haber esperado eso. No es como si se pudiera esperar que una dama manejara ella misma cada pequeña bestia en el camino, dijo Siulan altivamente. ¿Querrías que la gente imaginara que los Geus son tan pobres? Por supuesto que no, dijo Lindy. En cualquier caso, pronto debo volver con mi hermana. Te busqué hoy para extenderte una invitación, ¿me despedirás? ¿Ha pasado algún tiempo desde que una de nuestras señoritas, Noche, preguntó Siulan, un poco rígida? Lindy estudió las emociones en el rostro de su amiga. Haré tiempo. Solo asegúrate de que haya muchos dulces. Siulan resopló pero parecía contento. De verdad, todavía soy un rufián de corazón. Recuerdo que la primera vez raspaste el recipiente con los dedos. No finjas que no eres goloso, se rió Lindy. Cuéntame el día, Siulan. Estaré allí. El último día del mes. Ya recibí la aprobación de mi hermana para tomarme la noche libre del entrenamiento, respondió Siulan. Intercambiaron sus despedidas y, cuando su amiga salió del campo, Lindy se sentó pesadamente sobre su roca. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sixian. Lindy estaba agradecida por la leve presión de las manos sobre sus hombros. No hay nada que pueda hacer, respondió Lindy con una sonrisa amarga. No es mi elección. Decir esas palabras fue como arrancarle una costra,
pero no pudo decir que no se sintió mejor después. Algo que no era del todo satisfacción se instaló en su estómago. Lo único que pudo hacer fue despedir a su amiga. Bueno, eso y bombardearla con cartas. Ella no permitió que su conexión con uno de sus mejores amigos se desgastara. Se volverían a ver. J.I., esa es una expresión aterradora en tu cara, Sixiang se rió entre dientes. Me gusta. Silencio, Tu Lindy resopló. Aún así, no me sentí bien. Ella quería hacer algo ahora. Ella quería ayudar a su amiga, darle algo. No está mal darle un regalo a alguien de quien te estás separando, ¿verdad? Lindy preguntó en voz alta. No lo creo, tarareó Sixiang. ¿Qué estás pensando? No estoy seguro. Lindy trazó patrones de escarcha en la piedra con su dedo mientras pensaba. Su pensamiento más inmediato fueron las joyas. A Xulan le encantaban sus cosas brillantes. Una pareja emparejada. Bueno, tendría que buscar algo que no tuviera implicaciones románticas, pero podría hacerlo. Luego recordó que Bao Qian había mencionado algo sobre la grabación de canciones. Ella se había mostrado reacia a la idea, no le gustaba la idea de vender su trabajo y composiciones, pero si era solo por Xulan. Ella todavía tenía unos días. Ella compondría algo. Contacto, 2. Hilos 82 su partición 2. Me sorprende ver que todavía estás aquí, dijo Lindy mientras la puerta del taller se cerraba detrás de ella. Bao Qian soltó un arrunf bondadoso, ajustando el monóculo de vidrio de su ojo mientras examinaba un trozo de jade tallado. Señorita Lin, no hay lugar para ese tipo de acusación. Lindy miró a su alrededor. De hecho, le había llevado algún tiempo encontrar el lugar de residencia del descendiente de Bao. En lugar de una habitación en la posada de la ciudad o una casa alquilada, su rastro la había llevado al bosque, donde había encontrado un carro extraño y pintado de colores brillantes. El interior del vagón era más grande que el exterior, aunque no mucho. A pesar de eso, logró sentirse apretado y abarrotado con las mesas sembradas de piedras preciosas brillantes y jade. Hebras y pepitas de metales preciosos colgaban del techo como hierbas curativas. Lo siento, esa no era mi intención. Solo esperaba que tu familia te retirara dada la nueva posición de guerra de la secta. Bao Qian dejó el trozo de jade en sus manos y lo colocó sobre la mesa donde se unió a muchos similares. Recibí permiso para hacerlo. El primo Qingling probablemente recibió una carta similar. Naturalmente, me negué. ¿Y por qué es eso? Lindy interrogó, deslizándose a través de los hilos de metal colgantes sin molestarlos. No se dejó engañar por la aparente fantasía de riqueza de ladrón esparcida al azar y sin guardia. Las formaciones de seguridad del carro eran claras como cuchillas medio desnudas para sus sentidos, lo que la hizo preguntarse qué más estaba oculto. Encontró un espacio libre en una mesa de trabajo para sentarse. Habría sacado otro asiento si me lo hubieras pedido, se rió entre dientes, y el disco de metal acolchado y flotante sobre el que estaba sentado giró, girándolo para que mirara hacia su nuevo asiento. Pero, para responder a su pregunta, he decidido ganarme la vida en la frontera, sin mencionar nuestra esperanzadora asociación. No puedo imaginar que pienses bien de un cobarde que huiría ante la primera señal de violencia. La secta ya está utilizando mis servicios en los túneles. Lindy levantó una ceja mientras se acomodaba en su asiento, cruzando los tobillos y dejando que sus manos descansaran recatadamente en su regazo. ¿Cuánto saben los baos sobre las cosas que hay en las cuevas? Hay cuevas y hay cuevas, señorita Lin, respondió Bao Qian, quitándose el monóculo para pulir el cristal de su camisa. El tipo de problemas que han surgido en la secta son obstáculos tóxicos, y los conocemos lo suficientemente bien como para evitarlos, como bolsas de gas solar o piedra podrida. La intuición de Lindy y las lecciones de sus nuevas artes le dijeron que había algo más allí, pero que no serviría de nada perseguirlo. Muchos parecen tener al menos un poco de conocimiento de las cuevas, ¿por qué no se exploran más profundamente? No entraré en detalles técnicos, a menos que quieras oírme parlotear durante algún tiempo, pero ¿eres consciente de las impurezas que llenan esos lugares? Preguntó Bao Qian, descartando el talismán que tenía en la mano con un movimiento de muñeca. Sí, es tóxico, pero seguramente los cultivadores más poderosos pueden soportarlo, respondió Lindy.
El problema es su poder, explicó Bao Qian. La impureza se vuelve más densa cuanto más se profundiza y reacciona más violentamente a grandes cantidades de, y mucho menos a energías más altas. Explorar esas profundidades se ha considerado durante mucho tiempo inútil y complicado. Solo recientemente algunos artesanos han comenzado a encontrar algún uso para los materiales de las cuevas. Lindy no estaba realmente satisfecha con la explicación, pero no iba a presionar más en este momento. De todos modos, no era para eso que ella estaba aquí. Bueno, supongo que descubriremos más pronto de todos modos. De hecho, Bao Qian estuvo de acuerdo con el ceño fruncido. En cualquier caso, ¿puedo preguntarle cuál es su propósito, señorita Lin? Si bien no me importa discutir acontecimientos actuales, a menos que te haya juzgado mal, no creo que seas del tipo que pasa a charlar conmigo. Lindy asintió, sin ver la necesidad de refutarlo por eso. Estaba interesado en adquirir un talismán de grabación. Ya los has mencionado antes. Lo hice. Pensé que eras reacio a la idea, dijo Bao Qian, una chispa de interés en sus ojos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Lindy le hizo un gesto para que se fuera. Nada. No tengo intención de convertirlo en algo habitual. Solo quiero hacer una grabación para un amigo que deja la secta. Parecía decepcionado, pero rápidamente se recuperó. Desafortunado, pero puedo proporcionarlo. ¿Cuáles son sus requisitos de forma, color y tamaño? Lindy parpadeó, de repente con el pie trasero. Ella había asumido que Bao Qian solo tendría uno por ahí. Ah. Blanco o rojo, y forma de llama. Ella se recuperó rápidamente. ¿Entonces tienes intención de hacerlo tú mismo? Por supuesto. Lo mejor es mantener las líneas de suministro cortas si es posible hacerlo. Va tan bien para los ejércitos como para la artesanía. Bao Qian se rió entre dientes. Creo que puedo lograrlo. Tengo un suministro de piezas rojas y rosas que podría unir para crear un motivo de llama. ¿El tamaño? Tamaño colgante, tal vez. Lindy preguntó tentativamente. El joven frunció los labios y cerró los ojos, aparentemente haciendo cálculos en su cabeza. Lo lograré. Necesitaré una piedra verde para cubrir mis costos de material. ¿Me vas a cobrar? Lindy preguntó desconcertado. Bao Qian abrió los ojos y le dirigió una mirada plana. Señorita Lin, ya le estoy dando un descuento. Deseo ser tu socio, no un dispensario conveniente. Eso es justo, reconoció Lindy. Se mordió el labio inferior mientras pensaba. Su suministro de piedras verdes estaba empezando a disminuir. Lo más probable es que esté bien hasta el torneo entre sectas, pero... Aquí, dijo, arrojándole una piedra que se había materializado en su mano. Y si lo deseas, podemos concertar una reunión en algún momento del próximo mes. Trabajaré con Zengui, así que tal vez podamos comenzar a hacer algunos arreglos. Atrapó la piedra y la hizo rodar entre sus dedos. Muy bien. No necesitaré más de 2 días. Le enviaré una nota cuando finalice su comisión. Eso es todo lo que puedo pedir, respondió Lindy, inclinando la cabeza. Si me disculpan, tengo que cultivar y componer un poco. Había sido una noche divertida. Cuencos, cestas y cubiertos vacíos yacían esparcidos sobre la mesa de Xiulan. En su dormitorio, innumerables corbatas y adornos yacían esparcidos alrededor del espejo como un tesoro olvidado. Cuando el sol empezó a colorear el horizonte, la casa quedó en silencio. Los sonidos de alegría se habían desvanecido y por fin cesaron. Lindy y Xiulan se sentaron uno al lado del otro en el largo sofá que llenaba una pared de su sala de estar. El fuego en el hogar se había apagado, dejando solo tenues brasas rojas entre las cenizas. En manos de Lindy, sostenía la última taza de té que había traído, fría mientras venía a disfrutar. A su lado, Xiulan sostenía una taza vacía que contenía un vino espumoso de melocotón. Zixiang, que había sido fundamental para mantener el ánimo más temprano en la noche, se había quedado en silencio, sabiendo que su tiempo había pasado. Xiulan agitó ociosamente los restos de su vino en su taza y dejó escapar un suspiro, liberando una voluta de vapor y chispas entre sus labios. ¿Sabías que cuando nos conocimos tenía la intención de intimidarte?
Me resultó molesta tu presencia alrededor de Angian. ¿Tuve alguna idea? Es una de las razones por las que me esforcé tanto en ser amigable contigo, dijo Lindy secamente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tomó un pequeño sorbo de su té. Era una mezcla oscura y amarga, y ella venía a disfrutarla. Siolan sonrió con autodesprecio. Me impresionó, nada más. Ese día en el campo de entrenamiento tenías miedo, pero me enfrentaste de todos modos. Aunque no estabas entrenado y eras torpe, casi te dejo asestar un golpe a mi arrogancia. No fui tan malo, Lindy gruñó en su té. Sé que no fue eso. Seguiste pinchándome y probándome después de eso. Siolan suspiró y dejó la cabeza colgando. Creo que llegué a apreciar tu franqueza. Como sabéis, siempre me he esforzado mucho para estar a la altura de las lecciones de mi madre. Lo sé y lo aprecio, respondió Lindy con una sonrisa torcida. Después de todo, gracias a ti, no soy una niña salvaje totalmente incivilizada. Siolan soltó un resoplido de risa claramente poco femenino. Oh, no me jalis. By Mason eventualmente te habría limpiado. Tal vez, pero probablemente no habría aprendido a divertirme un poco con ello, reflexionó Lindy. A pesar de sus quejas, una parte de ella disfrutaba paseando por los mercados con sus amigos, charlando y mirando productos. Para otra parte de ella, incluso ahora, parecía un terrible desperdicio contra el cual todos sus instintos gritaban. Miró los finos eslabones de plata y las pequeñas campanas de las joyas que tenía en la mano. Incluso si hubiera ignorado su valor como talismán, solo los materiales que lo componían podrían haberla alimentado y alojado durante semanas, si no meses, en Tongo. Dijiste, lo intentaste, señaló Lindy, mirando a su amiga. Siolan asintió levemente, sin levantar la cabeza. No puedo seguir todas sus lecciones. Amo profundamente a mi madre y me encanta el aprecio por la belleza y el refinamiento que ella me ha enseñado, pero su forma de decir y de usar máscaras no es la mía. Yo no puedo hacerlo. Lindy colocó vacilante sus manos sobre el hombro de Siolan. Las palabras sonaron como si le doliera profundamente a Siolan decirlas. Lindy no expresó su opinión de que Siolan había abandonado cada vez más ese tipo de cosas desde casi principios del año pasado. El Siolan que ella conocía se deleitaba con la violencia y la batalla y encontraba un desafío en cada insulto e insinuación. Casi dijo algunas palabras de aliento, lugares comunes vacíos sobre la comprensión de los padres, pero no conocía a Isia Oli. Es mejor saber lo que no puedes hacer en lugar de castigarte por fracasar en ello, dijo en cambio. Ella no podía detenerse ni reducir la velocidad, por lo que tenía que haber otra solución. No tienes ni la mitad de las arrugas necesarias para hablar así, replicó Siolan, levantando la cabeza. Bueno, si eso es lo que voy a recibir por mi amabilidad, simplemente me quedaré en silencio, dijo Lindy, tomando un delicado sorbo de su té. En su regazo, jugaba con un colgante que descansaba en la palma de su mano. Ella todavía no había encontrado un buen momento, pero su tiempo se estaba acabando. Siolan guardó silencio y, después de varios largos momentos, Lindy la miró por el rabillo del ojo. Siolan estaba mirando por la ventana el primer indicio del disco solar asomándose sobre el horizonte brumoso. Sus labios se movieron, pero Lindy no escuchó una palabra. Lindy sabía que no debía presionar a Siolan. Terminó lo último de su té. Te extrañaré mucho. Esta vez captó las palabras, pronunciadas en tonos apenas audibles. La mano de Lindy se apretó alrededor del colgante. Yo también te extrañaré. Espero que disfrutes siendo bombardeado con cartas. Me aseguraré de responder a todos. Siolan se rió entre dientes. Supongo que realmente deberíamos empezar a limpiar. Siolan, tengo un regalo para ti, dijo Lindy de repente. Todas estas vacilaciones y preocupaciones. Realmente era mejor simplemente decir las cosas con claridad. Había pasado demasiado tiempo aprendiendo de otra manera. Puede que sea un poco inapropiado dada nuestra relación, pero... Lindy, ¿qué me regalaste? Siolan preguntó divertido. Parecía que su melancolía no podía contener su instinto natural de burlarse. Es una canción, dijo Lindy, volteándole la mano. El colgante que descansaba allí era una pieza intrincadamente tallada,
que unía muchos pequeños trozos de jade rojo y rosa en forma de llamas danzantes. Era tan realista que parecía que las lenguas de fuego podrían empezar a moverse en cualquier momento. Era justo lo que ella había pedido. Sin embargo, en la parte inferior se oscureció, el rosa se volvió rojo, luego carmesí y, por último, negro en el borde inferior. Sin embargo, no podía culpar a Bao Qian. Fue su canción la que hizo eso. Lo compuse para ti. Pensé que quizás te gustaría escucharlo de vez en cuando y recordarme, dijo, avergonzada mientras jugaba con el talismán. Finalmente, extendió la mano y se la ofreció a Xiulan. Xiulan la miró sorprendida y cualquier indicio de burla desapareció. Ya veo. Gracias, Lindy, dijo un toque inestable, sosteniendo el regalo en sus manos. ¿Cómo hago? Simplemente canalizas un goteo de y hacia los canales tallados, dijo Lindy, mirando hacia abajo. Ella no necesitaba ver cómo comenzaba a sonar la canción que había compuesto. Sus tonos evocaban la imagen de una llama brillante y vivaz, ardiendo alegremente en un frío día de invierno. Aunque soplaba el viento y caía la nieve, la llama ardía más brillante con cada ráfaga. Soplaba y bailaba, afrontando cada desafío con valentía. Era brillante y hermoso, incluso cuando cayó un rayo y casi esparció su yesca. A pesar de todo, la llama nunca dejó de arder y nunca se apagó. Aunque un día el viento lo recogió, llevándolo lejos, la llama nunca flaqueó. Lindy dejó escapar una respiración aguda cuando la canción se cortó, el y que la impulsaba se drenó repentinamente, dejándola sentada una vez más junto a Xiulan, quien sostenía el colgante en su mano. Xiulan lo miró con ojos ilegibles. Lo siento si es un poco tonto e infantil, dijo Lindy, hurgando en los dobladillos de sus mangas. Solo pensé que mereces algunos elogios, ¿sabes? Has logrado mucho. Creo en ti, Xiulan. Espero verte de nuevo. Xiulan no respondió al principio, pero pronto asintió. Gracias, Lindy, dijo, y su voz casi se quebró. Deberías irte. Yo me encargaré de la limpieza. Sería de mala educación pedirte que te quedes como invitado. Lindy no señaló la inconsistencia. En lugar de eso, se inclinó y abrazó una vez más a Xiulan, y esta vez, la niña lo devolvió, apretándola con un abrazo de un solo brazo. Este no sería su último adiós. Hilos 83 Integración 1. La espada de niebla cantante tarareaba en sus manos. Su canto era silencioso mientras la sostenía frente a su cara, estudiando las curvas del metal y los innumerables caracteres finamente grabados en las curvas de la espada retorcida. Un arma de dominio era algo extraño, casi extraño en muchas situaciones. Lindy actuó como una avispa molesta, zumbando alrededor de los enemigos y distrayéndolos, infectando a sus enemigos con y debilitante a través de su canto. Pero nunca encajó del todo. Había entrenado hasta que pudo moverlo como lo haría con cualquier otra extremidad, pero sosteniéndolo en su mano, realmente no se sentía como parte de su cuerpo o espíritu. Era solo un archivo adjunto. Lindy soltó el mango pulido, nunca pensado para el toque de un portador, y dejó que la hoja flotara sobre su regazo, zumbando suavemente y arrastrando la niebla. Levantó la vista y vio a Kai Renxian sentada frente a ella, junto al respiradero, en la sala de meditación de la heredera. El arma de dominio de Kai, una cinta de seda retorcida colgada con pequeñas campanas, flotaba entre sus manos. Los ojos de la niña estaban medio cerrados y la seda ondulaba con luz prismática. Lindy volvió a mirar su propia arma con el ceño fruncido, sintiéndola a través de su conexión. Aunque empuñaba la espada con más precisión que nunca, recientemente su arma de dominio se había sentido incongruente. ¿Cuál es nuestro plan, ahora que los desafíos están cerrados? Lindy preguntó, sintiendo la forma en que suigoteaba a través de los canales artificiales tallados en su hoja de dominio. Necesitamos estar a la vanguardia de los esfuerzos militares de la secta, respondió Kai Renxian con calma. Nuestros esfuerzos durante la incursión han sido recompensados, ¿no es así? Lindy emitió un sonido de descontento ante la respuesta. Con el inicio del 8º mes, Lindy había dado un salto notable desde su rango anterior de 756 al rango 730 basándose en su desempeño en defensa de las 3 aldeas.
Kai Renxian había realizado un ascenso más pequeño pero aún respetable hasta el puesto 708, y la mayoría de sus amigos también estaban escalando constantemente. Ella miró fijamente su espada que no respondía. ¿Es eso realmente satisfactorio? Sixian se rió en silencio en su cabeza. No lo es, respondió Kai Renxian. Ella no abrió los ojos. Pero por el momento las cosas se están decidiendo por encima de nuestras cabezas. Debemos prepararnos para aprovechar la oportunidad a medida que pasa, pero buscarla en este momento no nos resultará de gran utilidad. Sin embargo, comparto cierto grado de su descontento. Debemos ser agresivos al ofrecernos como voluntarios para el servicio. Me he inscrito en operaciones de primera línea en el muro. ¿Realmente te dejarán hacer eso?, preguntó Lindy, mirándola con recelo. Dejando a un lado las pruebas, ella seguía siendo la heredera de los Kai. Mamá estaría disgustada si no lo hicieran, dijo Kai Renxian con certeza, captando fácilmente la verdadera pregunta de Lindy. Sixian se quejó. Lindy pudo ver de dónde venía Sixian y no estuvo en desacuerdo. Aunque no afirmaba conocer el corazón de Kai Renxian, estaba bastante segura de que la niña tenía al menos una cosa en común con ella. Ella no se conformaría con menos de lo mejor de sí. Mi amigo, Su Ling, insinuó que algo estaba pasando con los enemigos a continuación. Probablemente Li Sujin también esté involucrado. Veré si puedo incluir mi nombre en la lista de finalistas para eso. Ante eso, Kai Renxian abrió un ojo. ¿Es eso así? Muy bien. Confiaré en ti para seguir el ritmo. Por favor, no olvides tus otras tareas. Lindy frunció los labios. Ese tipo Wang, ¿verdad? Lo investigaré. Sixian susurró. Lindy gruñó en respuesta. No era la primera vez que Sixian sugería esa estrategia desde que regresaron, pero irritaba su orgullo. Wang Chao la había despreciado en la fiesta. Acercarse desde una posición de debilidad no le sentaba bien. ¿Crees que has terminado de forjar tu conexión?, Kai Renxian preguntó, interrumpiendo sus pensamientos. Lindy miró su arma y sintió que Sui absorbía cada parte de su presencia espiritual. Débilmente, escuchó la tensión de una melodía poco clara. Ella aclaró su mente, volvió a centrarse por completo en el arma y luego asintió. Sí. Entonces, ¿qué implica la integración? Hay muchos textos disponibles sobre el tema, advirtió Kai Renxian. Lindy sonrió levemente. Aprendo mejor de la gente. Además, me gustaría saber su opinión al respecto, Lady Renxian. Kai Renxian dejó escapar un zumbido insatisfecho, pero no la amonestó. Lindy lo tomó como una señal tentativamente buena. Desde aquel día en la colina de Sengi, su señor había sido un poco más permisivo en privado. En el nivel mecánico más básico, es un ejercicio de cirugía espiritual, trasladando un arte y los meridianos que ocupa a una nueva vivienda. Es permanente, el primero de muchos pasos de este tipo que daremos en el camino hacia la cima del cultivo. Si bien este es un pequeño sacrificio, una cuestión de utilidad más que de verdadera pérdida, es prudente considerar bien las implicaciones. Los pensamientos sobre los sacrificios necesarios para un cultivo superior eran preocupantes, pero Lindy estaba mucho más allá del punto de detenerse. ¿Y qué sentido tiene eso? Entrena la mente para las etapas que vienen después, explicó Kai Renxian, dejando que sus ojos se cerraran nuevamente. Un cultivador no es simplemente su cuerpo, y el cuerpo de un cultivador no es simplemente carne. Incluso si puedes pronunciar las palabras, no las entiendes sin experiencia. Estos ejercicios reemplazan gran parte del ensayo y error que nuestros antepasados necesitaban realizar para ascender a los reinos. Lindy entendió. ¿Llamaste a esa explicación base y mecánica? ¿Hay algo más? Kai Renxian guardó silencio por un tiempo, pero finalmente respondió. No es posible extirpar y transferir un trozo de tu espíritu a un nuevo vaso corporal sin afectarte a ti mismo. Ya sabéis que escalar los reinos del cultivo requiere sacrificios, cosas dejadas de lado. Lo que colocas en tu arma de dominio es algo que permanecerá contigo siempre. Si no te importa qué pusiste en tu arma. La seda que flotaba entre las manos de Kai Renxian se ondulaba y las campanas sonaban débilmente, efímeras y resonantes. Los ojos carmesí que se extendían sobre su pecho se estrecharon por el hambre.
mi deseo de pureza. Conoces bien mi actitud hacia el desorden y la impureza. Dije que lamentaba haber devuelto mal las hojas de té, murmuró Lindy. Pocas veces había visto a su señor tan descaradamente indignado como lo había estado esta mañana. Aunque eso no parece algo de lo que quieras deshacerte. No lo es. La eliminación tampoco es el propósito del ejercicio, dijo Kai Renxian. Desde que tengo memoria, disfruté ordenando mi entorno, más aún después de mi despertar. Sin embargo, el mundo está desordenado. Se puede mejorar, pero mis planes nunca se ejecutarán a la perfección. Esto no se debe a que el mundo no pueda predecirse ni ordenarse, sino a que no he tenido en cuenta todos los factores. Es importante poder aceptar cierto grado de desorden e impureza en acción, pero es más importante no olvidar el objetivo que busco más allá de esa tolerancia. Lindy asintió lentamente. Es lo que te motiva. Al consagrarlo en tu dominio, te aseguras de no perder nunca el contacto con él. Precisamente, Kai Renxian estuvo de acuerdo. Lindy tarareó. Fue un pequeño vistazo a la cabeza de la otra chica, y a pesar de todas las quejas de Sixiang, ella incluso entendió, solo un poco. Aunque nunca había estado en condiciones de actuar en consecuencia, no era tener las cosas en orden, tener las cosas bajo control, algo que cualquiera querría. Había pasado muchas noches en el frío, deseando tener más control sobre su vida, aunque no había entendido que ese era el núcleo de su deseo. Sixiang se quejó. ¿Cómo funciona eso con personas que tienen armas de múltiples dominios o las cambian más tarde? El arma es solo la carcasa física. Aunque el proceso es más largo y difícil, sigue siendo posible transferir los meridianos a un nuevo dispositivo, explicó Kai Renxian. Las armas múltiples son una cuestión de estilo y arte. Es inusual tener más de un arma integrada. Sería contraintuitivo dado que el arma de dominio es un ejercicio de práctica para las funciones de cultivo superior. Quizás podría ser útil si uno estuviera seguro de que no iba a llegar al cuarto reino. Lindy miró su espada y pensó en qué arte consagrar en su dominio. Durante el día anterior y esta mañana, había considerado integrar el regalo más potente de su mentor Sekin, la serenata del alma congelada, y el arte a veces conflictivo, pero a menudo decisivo, del Elder Jing, la fortaleza de los 1000 anillos. Pero una y otra vez, regresó a su arte activo más antiguo, el que le concedió por primera vez sin en el juicio del Elder Zhou, y el que la había visto pasar por tantos juicios, la melodía del Valle Olvidado. ¿Ya lo has decidido?, preguntó Kai Renxian. Lindy exhaló y asintió. Mi melodía olvidada de Vale, ¿qué más? Lindy preguntó retóricamente, sonriendo débilmente. La melodía olvidada de Vale y el paso de Sebo Crescent habían sido las artes que le permitieron comenzar a crecer en la verdad. Sable Crescent Step sería reemplazada por el arte de Laughing Flight of the Wind Thief y así permanecería con ella, pero no hubo tal continuación para su melodía. Quizás con el tiempo podría haber salido en busca del valle donde el viajero había compuesto la melodía, pero Lindy pensó que eso sería perder el punto. Nunca fue el valor físico real lo que importó. Y además, ¿no era mejor hacer suya la melodía, en lugar de perseguir las ideas de otra persona? Kai Renxian simplemente asintió, sin estar al tanto de sus pensamientos. Muy bien, confío en no necesitar revisar las lecciones de la secta sobre compresión de meridianos. Lindy meneó la cabeza distraídamente mientras cerraba los ojos, dirigiendo su atención hacia adentro. La luz plateada parpadeaba bajo sus párpados como una única voluta parecida a un espejo que se manifestaba en el aire, y ella se examinó a través de ella. No era frecuente que se centrara tanto en su yo espiritual. Entre sus recursos y el talismán meridiano de Sujin, la apertura de los meridianos se había convertido en una tarea trivial, algo que debía hacerse rápidamente entre un cultivo más intensivo. Su dantian brillaba como una estrella en miniatura. Un horno elemental agitador revestido de plata suave y reflectante, cuya luz interior atravesaba la piel de plata. Sus meridianos brillaban en su multitud, líneas de la herida negra más profunda a través de sus piernas. Un grueso haz de verde enrollado alrededor de un arco iris brillante corría recto por su columna vertebral. Venas de hielo brillante descendían por sus brazos y se ramificaban a través de las yemas de sus dedos, hilos de incoloro y plateado enrollaban a través de su cabeza y se enroscaban alrededor de sus ojos y oídos con aún más enroscados en su pecho, anidando su corazón y sus pulmones.
Tenía muchos más meridianos de los que un cultivador promedio podría esperar abrir. Kai Renxian era muy parecido. Brevemente, centró su atención en la otra chica. Los meridianos de Kai eran una densa red de metal, piedra de montaña y luz cegadora. Mientras que los canales de Lindy eran una maraña orgánica, los meridianos de Kai Renxian eran todos ángulos rectos y líneas rectas. No sería fácil para siempre. Su espíritu, ya denso de canales espirituales, requeriría cada vez más cuidados. Ella ya había utilizado la mayoría de los espacios fáciles por donde corrían las vetas de impureza, dejando espacio que podía limpiarse para su uso con relativa facilidad. Pronto tendría que empezar a tallar cuidadosamente nuevos canales donde no había caminos claros. El anciano a cargo de las lecciones había sido muy claro sobre lo minucioso que era el proceso si un cultivador quería evitar causarse un gran daño alterando o dañando sus meridianos existentes. Lindy dejó escapar un suspiro y calmó sus pensamientos giratorios, sintiendo la sensación fantasma de las manos de Sixian descansando tranquilizadoramente sobre sus hombros. Ella necesitaba concentrarse. En este momento, tenía que hacer algo de compresión. Forgotten Bell Melody era su arte más familiar, pero todavía era de tarde cuando abrió los ojos, habiendo terminado la tarea de tejer los patrones de la melodía en solo 3 canales. Kai Renxian todavía estaba sentado frente a ella, sin haberse movido ni un centímetro desde que cerró los ojos. Lindy se dio la vuelta una vez por costumbre, después de haber dejado atrás durante mucho tiempo dolores simples. Terminado. Los ojos de Kai Renxian se abrieron y la sensación de creciente que venía con el cultivo espiritual disminuyó. Ya veo, ¿estás preparado para comenzar el procedimiento entonces? Sí, dijo Lindy. No quiero hacerte perder el tiempo. Gracias por ofrecerte a mostrarme cómo se hace esto. No es ningún problema, respondió Kai Renxian con imparcialidad. Simplemente estoy cumpliendo con mi deber. ¿Y la invitación al té de la mañana? Lindy preguntó a la ligera. No me importó el muestreo, esa mezcla de Aven Bevers que tenías era genial, pero difícilmente llamaría a eso deber. Kai Renxian la miró fijamente y luego procedió a ignorar su declaración. Concéntrate en los meridianos que pretendes transferir. Lindy suspiró y volvió a centrar su atención en sí misma. Lo que funcionó en Mason no funcionó para Kai Renxian. La chica no reaccionaba exactamente a las burlas. Su relación todavía era un poco incómoda y Lindy aún no estaba muy seguro de qué nivel de familiaridad era aceptable. Le hizo sentir mejor que Sixian estuviera bastante seguro de que lo mismo era cierto para Kai Renxian. Se burló de Sixian. Lindy los ignoró con gran dignidad y se concentró en su tarea. Los 3 meridianos que pretendía transferir sobresalían en su mente. Siente los lugares donde tu espíritu toca el mundo físico, continuó Kai Renxian. Son estos los que tendrás que eliminar. No altere la conexión del meridiano con su dantiano. Hacerlo solo lo destruirá. Entendido, murmuró Lindy. Eran puntos brillantes, como pinchazos relucientes en su corazón y sus pulmones, dispersos de forma semialeatoria a lo largo del canal. ¿Cómo puedo cortar la conexión? Tus canales son parte de ti. Es simplemente una cuestión de voluntad, respondió Kai Renxian. Me resultó útil la visualización de agujas e hilos, imaginándolo como arrancar un solo hilo de un tapiz. Sospecho que necesitarás algo más musical. Kai Renxian no se equivocó. Se centró en el canal repleto de música y fue fácil cambiar su comprensión de los meridianos como líneas de color hacia algo más musical. La imagen que tenía en su mente se disolvió y fue reemplazada por el sonido de una canción. Tenía un ritmo inestable e incierto, pero a Lindy le gustaba imaginar que había algo de belleza en él. En ausencia, tarareaba para sí misma, sintiendo las formas en que los canales se movían y reaccionaban al cambio de melodía. Sentía un dolor agudo cada vez que empezaba a apartar uno y hacía una mueca. ¿Se supone que debe doler?, ella preguntó. Sí, dijo su señor. Una vez que hayas aflojado el meridiano de sus conexiones, deberás trasladarlo al recipiente que hayas preparado y restablecer su conexión en la nueva carcasa. Al hacerlo, deberás concentrarte en la parte de ti mismo que deseas integrar en el arma de dominio. Esto es necesario para solidificar las nuevas conexiones y evitar que se deshilachen y rompan. No te apresures con esto.
Probablemente le llevará 1 o 2 días completar el proceso. Entendido. Lindy exhaló. ¿Está bien si me quedo aquí mientras hago el ejercicio entonces? Ya he aclarado el asunto con la secta, respondió Kai Renxian. Lindy escuchó el leve crujido de la tela mientras la otra niña se levantaba. Verificaré tu progreso según lo permita el tiempo. Lindy asintió distraídamente mientras la otra chica se iba. La puerta de la sala de meditación se cerró con un clic detrás de ella. Ahora, ella estaba sola con sus pensamientos, y Sixian, por supuesto. Gracias por recordar, susurró Sixian al viento. Me quedaré callado y te dejaré concentrarte. Ten cuidado, Lindy. Hilos 84, integración 2. La respiración de Lindy se entrecortó cuando se soltó la primera conexión. Parecía como si una aguja le hubiera clavado en la carne y se hubiera retorcido, pero había soportado cosas peores. Ella suavizó su respiración mientras comenzaba a soltar el siguiente. Para ella, Forgotten Vale Melody representaba muchas cosas de su pasado y presente, pero ¿qué era lo más importante a lo que aferrarse? ¿Fue soledad? La melodía ejemplificaba la emoción, y aunque el viajero la había elegido, para Lindy, sus arrepentimientos quedaron al descubierto en la melodía. El recuerdo de las noches sola en las calles y el aislamiento incluso en las calles más concurridas no eran recuerdos agradables, pero eran una parte central de ella. Fue gracias a esos recuerdos que trabajó tan duro y se aferró tanto a sus amigos. Fue por eso que la partida de Siulan dolió tanto, por eso pasar tiempo con Mason la hizo feliz y por eso estaba tan decidida a abrirse paso hacia Kai Renxian. ¿Fue ambición? El viajero había deseado ver vistas que ningún ojo humano había visto jamás para componer algo lo suficientemente hermoso como para ofrecerlo a la luna. Lindy sabía que su impulso era inusual. Ella había visto el apogeo del poder humano y lo deseaba tanto que le dolía. Ella quería seguir recorriendo el camino del cultivo y no detenerse nunca. Ella quería llegar a la cima. También quería mantener a sus amigos cerca y guiarlos por sus propios caminos, para que nadie tuviera que quedarse atrás. Ella quería no tener miedo nunca. ¿Fue deseo? El viajero lo había abandonado todo por su deseo de belleza. Había deseado satisfacer el anhelo de su alma por vistas olvidadas. Lindy no podía ni quería hacer algo así, pero lo entendió. Ella había deseado un amigo, por lo que habló con los nobles en su primer día en la secta e incluso se acercó a Mason, quien parecía tan solo ese día. Ella deseaba ayudar a su mentor, por lo que desafió la muerte y rescató a la hija de Sekin de sí misma. Al final ella era una chica codiciosa. Quizás era importante no olvidar eso. Al final, ¿podría haber alguna otra respuesta? Fue la soledad lo que la hizo lo que era. Había dado forma a los cimientos de su visión del mundo y sus deseos. No era algo feliz, pero Lindy pensó que perdería algo si alguna vez olvidaba la soledad. Si los recuerdos de calles frías y multitudes solitarias, de inviernos fríos y vientres vacíos se desvanecieran, ¿en qué se convertiría? Ella exhaló y la sensación de su carne y sangre, de la habitación que la rodeaba, se desvaneció. Sus manos eran marañas de cuerdas de color azul hielo y negro mate, y la hoja que flotaba entre ellas comenzaba a brillar. Antes, podía dirigir el arma con un pensamiento. Ahora empezaba a sentirlo como si realmente fuera parte de ella. La hoja de metal retorcida en sus manos comenzó a ablandarse alrededor de los bordes. La definición entre metal y niebla se desvaneció cuando Lindy comenzó a unir el primer meridiano al recipiente vacío. En su mente, una sola nota alta sonó cuando comenzó a forjar la conexión. No fue muy difícil. El extremo libre de su meridiano parecía ansioso por encontrar algo con que conectarse para sellar el flujo de música y que se derramaba cruda al mundo. Mientras fijaba cuidadosamente la abertura del meridiano en su nuevo hogar, el arma hormigueaba incómodamente como una extremidad en la que habían dormido. La música que fluía a través del meridiano comenzó a cambiar, desacelerándose y creciendo melancólica a medida que ella concentraba sus pensamientos en el sentimiento que quería verter en la espada, y en sus manos, la forma física comenzó a pulsar y torcerse. Un segundo meridiano se soltó ante su líquido persuasivo, frío y agitado, en las garras de su mente, y a través de él fluyeron recuerdos que no se permitiría olvidar. Recordó pasar días y noches sola, luchando furtivamente como una bestia solo para sobrevivir. La hoja se adelgazó y vaciló, estrechándose.
por último llegó la oscuridad. El meridiano sin amarre se aferró a ella, enroscándose como una serpiente alrededor de su muñeca mientras la liberaba. Sus primeras conexiones personales reales habían sido como el agua en una sequía, curando tierra agrietada y reseca. La habían llevado a descartar viejos instintos. Imágenes de cuerpos corriendo y dientes afilados brillaban en sus pensamientos, y el rojo sangre teñía las yemas de sus dedos. No había sido fácil cambiar. Ella se había desviado de su camino, cedida al miedo y la impotencia en el sueño de la luna sangrienta, pero no volvería a luchar con esa decisión. El momento de la decisión cuando el cuchillo de ese asesino rata se hundió hacia su cuello regresó a ella. El tercer meridiano se conectó y sintió su hoja de dominio como si fuera su propio brazo. Ella flexionó un nuevo músculo y la hoja giró. Ella respiró y sonó el suave sonido de la melodía de Forgotten Vale. Lindy abrió los ojos y observó el cambio que su cultivo había provocado en la espada oscura y retorcida. Su perfil ahora era más simple, habiéndose convertido en una hoja larga y delgada de doble filo. Aunque todavía estaba hueco, los huecos del metal se habían estrechado hasta que no eran más que los agujeros de una flauta, tenues volutas de niebla que se filtraban por las aberturas oscuras y el mango una boquilla de madera lacada oscura cuya veta se movía como líquido. Durante un tiempo, Lindy permaneció sentada, manipulando ociosamente su Singing Mist Blade en el aire, alterando el tono y el ritmo de la débil melodía que tocaba. Se sentía como estirar una extremidad apretada, los músculos hormigueaban y la sangre fluía en respuesta a su esfuerzo. La espada era ella, pero no era de carne y hueso. Me pareció extraño y desorientador. Su cuerpo había cambiado, ella ya no era la misma. Y, sin embargo, cuando agarró el mango, sintió como si estuviera sosteniendo su propia mano. Cuando tocó la melodía de Forgotten Vale, sintió como si la estuviera tocando con sus propios labios y respiración. Cerró los ojos y se concentró en cómo había llegado hasta aquí. Fue su elección recorrer el camino. Ella iba a seguir creciendo y cambiaría en el camino, pero eso estaba bien. Ese era el precio del cultivo. Lindy se puso de pie y su espada silbó levemente mientras se elevaba para flotar sobre su hombro. Lindy miró su mano, flexionándola distraídamente para abrirla y cerrarla. Luego respiró profundamente y despertó. Las piedras sueltas en el suelo de la caverna traqueteaban y temblaban, y el aire retumbaba. A su alrededor, el mundo se volvió blanco y gris. No era como antes. La niebla no brotó ni fluyó. Con una acción no más extenuante que abrir un puño cerrado, la niebla simplemente lo era. Su espada se afiló suavemente y los fantasmas se formaron. En la niebla se formaban miradas de asombro, rostros desesperados y cuchillos andrajosos, junto a bestias acechantes, mientras espíritus burlones giraban sobre nuestras cabezas. Los ojos de sus fantasmas ya no eran carmesí sino charcos de negro, vacíos y acusadores. A través de su espada tocó su canción y la niebla se enfrió aún más, volviéndose espesa y adherida. Podía sentir su hambre, su soledad y su deseo. Ella podía sentirlo porque era ella. Tan borroso y débil como estaba todavía, Lindy sintió la desorientación de estar en cada parte de la habitación a la vez. Dijo Sixiang. Luego, la puerta se abrió, abriendo la sala de meditación. Kai Renxiang estaba en la puerta y la niebla salió corriendo hacia el salón desocupado, inundando el aire y rodeándola. Lindy sintió la diferencia entonces. La niebla alrededor de Kai Renxiang todavía estaba fresca, pero era el frío de una mañana de primavera y no la dura picadura del invierno. Alrededor de su señor, los fantasmas miraban hacia afuera, amenazando con colmillos y espadas, y la frialdad de la calle solitaria era reemplazada por el calor del brazo de un amigo alrededor de los hombros. Es bueno que sus esfuerzos hayan dado frutos, dijo Kai Renxiang suavemente, mirando brevemente a su alrededor. Sin embargo, por favor, controle su situación. Tienes fugas. Lindy parpadeó y se sonrojó. Kai Renxiang tenía razón. Dejando la puerta abierta a un lado, el sellado de la habitación era imperfecto y podía sentir serpentinas de sí misma filtrándose a través de las grietas hacia el resto de la casa. Con una sensación como si estuviera chupando su estómago, la niebla se encogió y se condensó en el área que la rodeaba a ella y a Kai. Ella habría encogido aún más la niebla, pero en realidad se sintió un poco bien tener un amigo dentro de ella.
Lo siento por eso, Lindy se disculpó sonriendo. Me perdí en la sensación. Es comprensible, dijo Kai Renxian. Extendió la mano para empujar a uno de los fantasmas cambiantes cerca de ella, frunciendo el ceño pensativamente mientras se dispersaba en humo. Tu dominio es una sensación única. De alguna manera, esa declaración la hizo sentir más ansiosa, pensó Lindy irritablemente. Bueno, ¿cómo es el tuyo entonces? Concentrado en el interior, respondió Kai Renxian. Eso es inesperado, dijo Lindy mientras luchaba por reducir aún más la niebla. Supongo que eso tiene sentido con lo que me has dicho. Su señor simplemente asintió agradablemente. He preparado té, una nueva mezcla del caldo Evan Rivers. Ya que llevas un día y medio meditando, deberías unirte a mí. Puedes empezar a practicar la moderación. Claro, dijo Lindy, dando un paso adelante solo para hacer una pausa. Ella tenía curiosidad. ¿Crees que podrías mostrarme tu dominio nuevamente? He visto tu arma, pero creo que ahora podría ser diferente. Kai Renxian también hizo una pausa y, por un segundo, Lindy pensó que se había excedido nuevamente. Luego, se escuchó el leve sonido de las campanas y Kai Renxian quedó bañado por la luz. Su rostro era una máscara imperiosa y sin rasgos distintivos de metal líquido y luz, y la armadura empírea de su vestido estaba forjada a partir del resplandor. Parecía desalentadora, inhumana, perfecta y serena. Ella estaba muy sola. Kai Renxian murmuró sorprendido y miró hacia abajo para ver a un niño formado por niebla y neblina agarrar suavemente sus dedos. El niño tenía rasgos oscuros familiares, cabello que no se podía domesticar y ojos azul hielo. Lindy dejó escapar un chillido de vergüenza morbosa y volvió a abrir su dominio, desapareciendo la niebla en un instante. La armadura y el resplandor de Kai Renxian también brillaron, dejando solo a dos chicas mirándose torpemente. La hora del té después fue fácilmente el momento más incómodo que había experimentado en mucho tiempo. Hilos 85, Hogar 1. Lindy observó a la sirvienta de la casa que la guiaba hacia adentro a través de un brillo plateado en el pliegue de su vestido. La joven era unos años mayor que ella, pero aún así tenía la cabeza baja y la tensión en los hombros era clara. Lindy pensó que podría ser la misma persona que había abierto la puerta para su espalda por primera vez al principio cuando los visitó por primera vez después de contratarlos, pero no podía estar segura. Eso lo dijo todo, ¿no? Sixian murmuró. Lindy no estaba segura de estar de acuerdo. Su promesa a Sengi y Angie la hizo pensar, y su reciente integración también cambió un poco su percepción. No se trata, hay que reconocerlo, de su casa mortal, sino del despido que había entregado a su propia madre por expresar la misma preocupación que sus espíritus. Era solo que esas cosas se unían. Las personas que había contratado eran amigos de su madre, o al menos, personas que le importaban. ¿Qué decía de ella el hecho de que descartara su existencia tan fácilmente? Lindy tarareó para sí misma cuando entró y esperó mientras la joven cerraba la puerta detrás de ellos, permitiendo que el sirviente tomara la iniciativa nuevamente. No era necesario, pero era educado. Había hablado con Kai Renxian sobre el tema antes y probablemente no lo había entendido bien entonces. Gran parte de la sociedad imperial, sus tradiciones, etiqueta y leyes, se construyeron en torno a mantener a los cultivadores arraigados y comprometidos. El Eldel Huasu se había burlado de la idea de sentarse en una cueva durante 100 años en la secta exterior, pero la verdad era que era muy fácil caer en ese escenario. Esta vez había desaparecido durante un día y medio, y en otras ocasiones había desaparecido durante más tiempo. Comprendió que esos tiempos solo crecerían en duración a medida que ella ascendiera a los reinos del cultivo. Lindy había meditado sobre la soledad en sus esfuerzos por controlar mejor su dominio, y la idea del futuro la había asustado un poco. No dejaba de escalar, no podía contrarrestar la separación provocada por el cultivo y no quería hacerlo, pero tampoco podía desamarrarse. Su madre era importante para ella y por eso, por su bien, tenía que intentarlo al menos un poco con las personas que le importaban. Se burló de Sixian. Lindy frunció el ceño consternado y se preguntó de qué estaba hablando Sixian. Entonces se dio cuenta. Los pasos de la mujer mortal emitían débiles sonidos en el suelo pulido, y su vestido crujía con sus movimientos y su respiración perturbaba el aire, pero Lindy guardaba silencio, por completo.
El único ruido que hacía Lindy era una tubería distante y espeluznante. Ella se concentró y un movimiento de su y normalizó las cosas. ¿Cómo ha estado mi madre desde el ataque?, preguntó, ajustando su flujo de y para que no volviera a suceder accidentalmente. La mujer frente a ella se sobresaltó, pero hay que reconocer que Lindy estaba segura de que un mortal no se habría dado cuenta. Madame Linda ha estado ansiosa, pero le está yendo bien, respondió el sirviente. El trabajo de Lady le la tranquilizó mucho. Lindy tarareó pensativamente. ¿Y tú, los demás están manejando bien las cosas? Ella había ofrecido dejar salir a cualquier sirviente de la casa, pero nadie la había aceptado. Estamos muy agradecidos por su patrocinio, respondió la mujer con cuidado, manteniendo la cabeza gacha. No pregunté eso, dijo Lindy. Ella se detuvo. Te pregunté cómo te va a ti y a los demás. Fui sincero cuando dije que cualquiera de ustedes podía irse. La joven hizo una pausa, alarmada por el interrogatorio o, más exactamente, por la atención de Lindy. ¿Era ella realmente tan mala? Lo ha estado intentando, admitió la mujer. Pero nadie quiere volver. Lindy miró a la joven con cierta sorpresa. El sirviente estaba siendo honesto. ¿No tienes miedo de los conflictos que se avecinan? La niña dijo culpable, lo soy, pero aquí todavía es mejor, ¿no? Al menos estamos siendo protegidos. Tú y los demás inmortales no dejaréis pasar a los bárbaros, ¿verdad? No, respondió Lindy. Ella se sentía incómoda con la expectativa que vio allí. Una cosa era que le dijeran que ella era responsable de la gente, pero otra muy distinta era sentirlo realmente. No perderemos. Estarás a salvo. No era mentira. Estaba segura de que nadie dejaría caer este lugar, la puerta de entrada a la secta. Entonces no hay razón para hablar de volver. Los demás sienten lo mismo. Es decir, si nuestro servicio ha sido satisfactorio. La señora Ling ha dicho que nos ha ido bien. La joven se puso más ansiosa mientras hablaba, agarrándose el vestido. Lindy respondió rápidamente. No tengo quejas. Por favor, continuemos, añadió, señalando el pasillo. Sixian resopló. Lindy pensó secamente y reanudó su caminata hacia el jardín. Miró la espalda de la joven y se recordó a sí misma que debía tomarse el tiempo para memorizar algunos de los nombres de su familia más tarde. Fue bueno saber que su familia se quedaba porque realmente querían hacerlo, aunque solo fuera porque Tongo era peor. Ella le hizo un gesto de reconocimiento a la joven mientras salía al porche con vista al jardín. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, por lo que solo tomó un momento ver a su madre. Lin Kinch estaba de pie junto al estanque del jardín vestido con un sencillo vestido marrón. Ella sostenía una pose inusual, una de las posturas del arte de cultivo que Lindy le había proporcionado. Lindy se quedó parada un momento en el borde del porche, observando el flujo del y de su madre, tal como era. Ella lo estaba haciendo mejor. Las grietas de la edad y el desgaste permanecieron en su dantian, pero la luz del despertar se había encendido dentro de él. El crecimiento seguiría siendo complicado, pero el cultivo de su madre era al menos estable. No había peligro de regresión. Los intentos de la madre de cultivar físicamente habían logrado algunos avances y parecía que los ejercicios en el arte del cultivo estaban ayudando. Lindy caminó como un fantasma a través de la barandilla, aterrizó levemente en el camino del jardín y luego dejó que su siguiente pisada sonara normalmente. Su madre abrió los ojos ante el sonido. Lindy, no te esperaba tan temprano, ¿está todo bien?, su madre preguntó, bajando los brazos. Todo está bien. Mi cultivo simplemente tomó menos tiempo del esperado. Lindy se desvió. Pensé que llegaría un poco temprano. Perdón por interrumpirte. Su madre la miró con el ceño fruncido. ¿Era realmente tan obvia? Sixian susurró. Bueno, eso no es del todo correcto. Quería hablar, añadió Lindy antes de que su madre pudiera expresar su pregunta. Sixian tenía razón, por supuesto, aquí no había ningún valor en las desviaciones. Por supuesto, respondió su madre, aparentemente vacilante. Su ejercicio se desarrolló correctamente. Sí, dijo Lindy con media sonrisa, moviéndose para sentarse en uno de los bancos de piedra del jardín.
La integración salió bien, ¿ves? Su arma de dominio brillaba a la vista sobre su regazo y una niebla pálida y transparente se extendía a su alrededor, cubriendo el jardín. Había pasado algún tiempo practicando, por lo que no hubo manifestaciones embarazosas, pero la niebla aún se asentaba sobre los hombros de su madre como un cálido manto invernal. La mujer mayor parpadeó sorprendida, estirando la mano tentativamente para tocarlo, pero la niebla se abrió ante sus dedos. Ya veo. Reconozco que no entiendo muy bien qué ha cambiado, pero me alegro de que lo hayas conseguido. Gracias. Lindy tocó distraídamente la empuñadura de madera de la hoja del dominio. Pero en realidad quería disculparme. Con cuidado, su madre se sentó a su lado. Lindy podía ver todos los pequeños dolores que aún la atormentaban en cada movimiento. Ya veo. Lindy sonrió para sí misma. Se alegró de que su madre no hubiera intentado apaciguarla ni decirle que no había nada por qué disculparse. Lo siento por ser tan despectivo. No voy a disculparme por mis acciones, pero lamento haber sido tan breve contigo al respecto. Eso no me tranquiliza en absoluto, dijo obstinadamente su madre. Todavía no entiendo por qué harías algo así. Lindy consideró sus palabras. Las lecciones del arte rapport de Puey-Fomius revoloteaban por su cabeza mientras se giraba para encontrarse con la mirada suplicante de su madre. Porque soy fuerte y codicioso, dijo Lindy. Porque no quiero perder nada. Porque no dejaré que el miedo guíe mis manos ni mis pies. Espero que puedas entenderlo, madre. No pienso morir. Lin Kinch cerró los ojos. Este es el tipo de conversación que esperaría tener con un hijo que va a la guerra. Siempre fui bastante mala siendo una chica. Lo siento, mamá, dijo Lindy. No lo eras, Lin Kinch no estuvo de acuerdo. No eras más revoltoso e inquieto que cualquier otro niño. No hay necesidad de perdonar mis sentimientos. Lindy suspiró. Nelek. Lindy, nunca estuve preparada para ser madre a una edad apenas mayor que la tuya ahora. Puede que mis condiciones me hayan dejado en mal estado, pero eso solo explica mis errores. No los excusa, interrumpió Lin Kinch bruscamente. Así que no escatimes mis sentimientos. Lindy guardó silencio, al igual que su madre. Finalmente, Lindy exhaló un suspiro, enviando remolinos a través de la niebla. Supongo que ninguno de los dos sabe mucho sobre lo que estamos haciendo, ¿eh? Parece que sí, respondió su madre. Lindy, no puedo pretender entender cuestiones de cultivo más allá de lo más básico. Respóndeme esto, ¿estabas seguro de que sobrevivirías a ese cuchillo? Ella no esperaba la potencia del veneno, pero al mirar atrás al momento de la decisión. Sí, dijo Lindy con convicción. Entonces debo confiar en tu juicio, dijo su madre cansada. Lin Kinch no estaba contenta, pero lo había aceptado. No había nada más que decir. ¿Cómo está gestionando el hogar la nueva seguridad? Lindy preguntó, volviendo sus ojos hacia el jardín. También como se puede esperar. No les he explicado la naturaleza precisa de los guardianes en el sótano, respondió Lin Kinch. Probablemente lo mejor. La señorita le explicó muy bien el mantenimiento necesario. ¿Estarás bien cuidándolo? Preguntó Lindy. La madre miró sus manos, flexionando los dedos pensativamente. Una única chispa pálida y chisporroteante de ahí se filtró de las yemas de sus dedos. Sí. Es bastante simple, aunque agotador. Lindy podía lograrlo sin más esfuerzo que el tiempo que le tomaba llegar a la casa, pero no iba a quitárselo a su madre. Bien, ¿todos en la casa se han estado aclimatando bien? Su madre la miró sorprendida. Sí. A pesar de los disturbios, las leyes de la ciudad se aplican bien y los guardias de la secta son disciplinados y no molestan a las niñas. Simplemente no tengas miedo de venir a mí si hay problemas. Puedo ahorrarle atención, dijo ella. ¿Crees que puedes conseguirme una lista de nombres? Eso es otra cosa con la que debería estar mejor. Supongo. Mamá sonaba muy dudosa. Ella realmente era eso fue malo, ¿no? Sixian estuvo de acuerdo. Bueno, ya basta de charlas, dijo Lindy con falsa alegría. No quiero quitarle valor a tu cultivo, madre, ¿por qué no te ayudo con tus ejercicios?
Ya era hora de que intensificara su ayuda. Ella había dicho que quería ayudar a Sengi y Angie a seguir el ritmo, y aunque su madre nunca volvería a ver violencia si se salía con la suya, no había razón para relajarse. Todos estaban mejor con más cultivo.